La crisis global actual revela varios patrones, entre ellos algunos se conectan en distintos escenarios, y esto es lo interesante, que podemos analizar el mundo de manera global enlazando prácticamente modos muy semejantes de reaccionar ante el pedido de un pueblo. El fracaso de los modelos económicos neoliberales por un lado, el negocio de la guerra como vía de control y la distracción política y la resistencia de los pueblos que apuestan por la vida frente a la violencia estructural de un sistema que está muriendo. Ahora bien, ¿cómo se enlazan estas ideas? Hoy lo revisamos. Soy Saraí y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Las renuncias del primer ministro francés Sébastien Lecornu y del economista argentino Luis Espert reflejan en dos espacios completamente distintos un síntoma compartido: la incapacidad de los gobiernos neoliberales para responder a las demandas sociales en medio de un ciclo de crisis que se profundiza. En Francia, Lecornu, quien se convirtió en el primer ministro con el mandato más breve en la historia de la Quinta República, dimitió apenas 27 días después de asumir el cargo, tras reconocer que no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones para gobernar. La frase resume el colapso político de un gobierno que apostó a imponer recortes presupuestarios, aumentar la edad jubilatoria y endurecer la legislación laboral en nombre del equilibrio fiscal. ¿Les suena esta palabra? ¿Estas palabras? Las reformas promovidas por Emmanuel Macron, percibidas como un beneficio para las élites empresariales, han empujado al país a un clima de ingobernabilidad, con sindicatos y movimientos sociales que reclaman una política económica al servicio del pueblo y no de los mercados financieros. Este tema también se relaciona con lo que sucede en Argentina a través de esta búsqueda del equilibrio fiscal. El derrumbe de la credibilidad del presidente Javier Milei y la renuncia de su aliado político Luis Espert exhiben otro rostro del mismo fracaso. Lo que comenzó como un experimento ultraliberal y que además suele ser presentado como milagro y todo ello, basado en la promesa de dinamitar el Estado y liberar las fuerzas del mercado, hoy muestra un país en recesión, con una inflación anual superior al 300%, una fuga de capitales constante, un aumento del desempleo y de la pobreza, y en menos de 5 meses Javier Milei ha tenido que correr a los pies de Estados Unidos para pedir ayuda. El escándalo de corrupción que involucra a Espert, acusado de recibir $200,000 de un empresario ligado al narcotráfico que está siendo juzgado ahora mismo, frente al descrédito de un proyecto que se presentaba como moralizador. Y si hablamos del negocio guerrerista como modo de gobernanza, también tendríamos que referirnos a dos ejemplos y un solo país. Este proceso de guerrerismo se repite en varios escenarios. En Argentina fue la respuesta que da constantemente Patricia Bullrich a los que se manifiestan cerca del Congreso. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, ante el colapso de sus modelos económicos, las potencias y sus aliados encuentran en este negocio, en el negocio de la guerra, una forma de sostener su hegemonía y su control político. Esto tiene varios espacios, varios escenarios. La militarización, tanto interna como externa, se ha convertido en una herramienta para distraer a las poblaciones, justificar medidas autoritarias y sostener la economía de la industria armamentista. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en relación a Estados Unidos y a lo que implosiona tanto dentro como fuera de este país? El gobierno de Venezuela, una de las naciones soberanas que sigue siendo atacada por esta gran potencia, denunció un posible atentado de falsa bandera contra la embajada de Estados Unidos en Caracas, que según el jefe de los diálogos de paz, Jorge Rodríguez, busca generar un pretexto para acusar al país de terrorismo y justificar nuevas acciones de injerencias. Caracas ha reforzado la seguridad diplomática, la seguridad militar también, y ha alertado de que esta operación coincide con un contexto regional decreciente, de una decreciente presión estadounidense sobre los gobiernos soberanos que no se subordinan a su agenda geopolítica, es decir, pérdida de hegemonía. Pero mientras esto sucede en Venezuela, con Venezuela, ¿cómo estamos en casa? Es la pregunta que siempre nos hacemos. Y es que Estados Unidos ahora mismo vive un proceso de militarización. El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en el estado de Illinois, argumentando la necesidad de restaurar el orden frente a las protestas contra las redadas migratorias en Chicago. La medida, ampliamente cuestionada por juristas, representa una nueva etapa de militarización interna
moderna, en la que la disidencia política se criminaliza y los conflictos sociales se enfrentan con fuerza militar. Las políticas de austeridad y las guerras se complementan. Una disciplina que tiene que ver también con los presupuestos internos. La otra se alimenta con la maquinaria de las armas y la dominación. Ambos comparten el mismo fin: sostener un sistema que necesita enemigos permanentes para justificar su existencia, así sea mentira todo lo que diga. Pero ante tanta oscuridad en ese túnel aparece siempre el aliento para apostar todavía por la vida, y esta es una semana importante para Palestina, para la resistencia como respuesta global frente a la violencia estructural del capital y la guerra. Los pueblos continúan generando alternativas, y es que el movimiento que ha generado la coalición de la Flotilla de la Libertad representa hoy ese espíritu de resistencia. La flotilla humanitaria de manera general, desde el Global Summit hasta lo que está ahora mismo pues todavía en alta mar, ha generado una movilización mundial en solidaridad con el pueblo de Palestina, que desafía al poder hegemónico y que busca apostar por un cese inmediato al fuego y por el respeto a los derechos de Palestina. Pese al brutal asalto de la Armada israelí contra la flotilla Global Summit y la detención de 473 activistas acusados de intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, como si esto fuera un delito, la coalición ha anunciado una travesía nueva que encabeza varias naves, encabezada por el buque Conscience, por ejemplo, que está acompañado también por veleros del colectivo Tusamirlin to Gaza. La misión transporta a 250 activistas internacionales. Ahí están, se mantienen en alta mar, entre ellos médicos, periodistas, defensores de derechos humanos, además de 18 toneladas de insumos básicos destinados a una población asfixiada por más de 17 años de bloqueo. Su consigna: mientras más nos atacan, más multiplicamos los esfuerzos para romper el cerco, se ha convertido en un símbolo de la lucha global contra la impunidad y el silencio, en un contexto donde las potencias occidentales guardan complicidad ante el genocidio en Gaza, independientemente de que algunas digan que reconocen al pueblo de Palestina desde su estado, al Estado de Palestina, pero no reconocen su capacidad para defenderse. Estas embarcaciones se erigen como un gesto de humanidad frente a la barbarie. En Europa y América Latina se han multiplicado durante estos últimos días las manifestaciones exigiendo la liberación de los detenidos y denunciando los crímenes de guerra cometidos por Israel porque no ha detenido su embate contra la Franja de Gaza. Lo que comenzó como una acción marítima solidaria se ha convertido en un movimiento global que interpela a los gobiernos, a los medios y a la opinión pública sobre el derecho de los pueblos a vivir libres del hambre, del bloqueo y de la guerra. Y mientras los poderosos renuncian, por otro lado militarizan o reprimen o intentan atentados contra naciones soberanas, como es el caso de Venezuela, las comunidades del mundo resisten, navegan y reconstruyen, porque nos enseña la Flotilla de la Libertad que con cada ataque puede ser ese un punto de partida para una nueva esperanza. Y esperemos que así sea. Soy Saraí y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur.